a vosotros. Luego de este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Padre Celestial, ahora viene una parte muy importante, que es el momento de nosotros pues postrarnos en nuestra mente y recibir la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos entonces a tomar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 18. San Lucas 18, vamos a leer del verso 1 al verso 8 y lo vamos a hacer para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Otra vez. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Gracias, Señor, por tu santísima palabra, Padre. La hemos leído, Señor. Nos ha inquietado la lectura, pero ahora queremos, así como hacía María cuando tú fuiste a visitar su casa, que ella se postró a tus pies para recibir el consejo de tu palabra, así nosotros nos humillamos ante tu presencia, para que a través de tu palabra en esta hora crítica que vivimos, podamos entender lo que debemos hacer, para que podamos tener el favor tuyo. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, esta mañana vamos a entonces hablar acerca del tema: es tiempo de orar sin desmayar. Si usted oye noticia y usted oye cómo la situación está, se va a dar cuenta que el mundo está caminando a la deriva y que cada día la situación se complica más. Tenemos los problemas de la crisis social que hay. Tenemos el problema, por ejemplo, de los artículos de primera necesidad que van subiendo. Y cada día tenemos una noticia negativa, toda en contra del buen vivir de nosotros. Por tal razón, el Señor, sabiendo que un día se iba a presentar eso, a través de esta parábola, Él trata de explicarle a los discípulos lo que ellos debían hacer en aquellos momentos difíciles de cosas que nosotros no podemos resolver. Porque la situación que está viviendo el mundo nosotros no la podemos resolver. No está a nuestro alcance, ni tenemos la capacidad para eso. Pero tenemos un Dios todopoderoso. Por eso Él toma esta parábola, que una parábola es una historia terrenal, para darnos una enseñanza espiritual. Por tal razón, usted debe tomar su Biblia, y si no tiene Biblia, mire, detrás de su asiento hay Biblia. Tómela, porque en esta mañana el Señor nos va a decir a nosotros qué debemos hacer, cómo debemos hacer para esas situaciones que nosotros no podemos resolver, pero que Él tiene la potestad de resolverlo. El Señor nos dijo a través de su palabra en Mateo 11:28: venid a mí los que están cargados y yo les haré descansar. Entonces quiere decir que si nosotros hemos venido a Dios, hemos venido a través de Jesucristo, eso quiere decir que estamos cargados y cansados, y que solamente el Señor nos puede hacer descansar. Por ejemplo, yo duré 40 años cansado y cargado, pero hace 33 que el Señor me quitó toda esa carga y toda esa situación del cansancio del trabajo, de lo que es el diario vivir.
Por esa razón tengo esos 33 años viviendo en la liviandad que me ha producido el Señor a través de su presencia. En este pasaje vivimos tiempos finales y nosotros entonces debemos prepararnos, porque fíjense, la pastora hablaba de la falta de fe y nosotros debemos saber lo que es fe. Fe no es creencia. Todo el mundo cree en Dios, pero la fe sin obra es muerta. Y entonces nosotros estamos accionando nuestra fe viniendo a Jesucristo. Por tal razón nuestra fe no es muerta. Nosotros sabemos que la fe es certeza y seguridad de todo lo que Dios nos ha dicho. Por esa razón, en medio de todas estas cosas, estas malas noticias, nosotros estamos confiados en que el Señor está a nuestro lado para librarnos, para guardarnos. Dice la Biblia en el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, pues entonces nosotros hemos tomado el abrigo de Dios que se llama Jesucristo. Al estar entonces abrazados por el abrigo de Dios, nosotros estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué es lo que hay bajo la sombra del Omnipotente? Lo que hay es producción espiritual. Hay liberación. Que se produjo con la Virgen María cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella, que entonces engendró a quien es nuestro Salvador. Por esa razón, en estos días así, nosotros no estamos preocupados. Estamos preocupados por aquellas personas que todavía no han tomado el abrigo. Estamos preocupados por ellos, pero no por nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad en Dios. Por esa razón, nosotros debemos entender que si Jesucristo, que era todo Dios aquí en la tierra, dice que pasó la noche orando, y nosotros debíamos pasar la noche y el día orando. Ahora hay una diferencia en la oración que debemos entenderlo, porque a veces nosotros oramos y como que no vemos que hay acción, como que no hay solución al problema. Es que la oración tiene un requisito. Tiene un requisito. La palabra de Dios dice en el capítulo 6 de Lucas, verso 12, que en aquellos días el Señor se fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¿Nosotros hacemos eso? No. Hacemos un rezo. Lo que te dije ayer te digo hoy. Por eso no recibimos nada de nuestra oración, porque no estamos haciendo una oración. La oración tiene 7 elementos. El Padre Nuestro tiene 7 elementos que yo tengo que cumplirlo para que entonces la oración sea completa. Todo eso hay que entenderlo. Por esa razón, yo debo comprender que la oración necesita que yo esté en orden con Dios y con mi prójimo. La palabra de Dios nos enseña que cuando esté orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos nos perdone. ¿Cuántos de ustedes no tienen pecado? ¿Cuántos? Todos. Pues por eso mismo es que nosotros primero debemos entender que nuestra oración, el primer elemento de nuestra oración debe ser yo estar a cuenta con mi prójimo. No siempre va a suceder así, porque a veces nos tocan vecinos que son problemáticos, pero es ahí para que yo me ejercite en la paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? ¿Son sinceros? ¿Por qué? Porque en un momento determinado el enojo y la ira puede hacernos perder el poquito de paciencia que tenemos. Entonces nuestra oración, lo primero que debe tener es lo siguiente: yo debo estar acorde con mi prójimo. Así estoy cumpliendo el segundo mandamiento. Y el primer mandamiento es estar en cuenta con Dios. Y mientras estemos en esta tierra, por eso es que la oración debe ser continua, porque estamos en medio de un mundo contaminado y de una manera u otra nos contaminamos.
Pero cuando nos acercamos a ese Dios todopoderoso, ese Dios santo, que Él mismo dice, sé santo porque yo soy santo, yo debo entender que debe haber una preparación primero, antes de yo acercarme a Dios en oración. ¿Ustedes creen que si todas las iglesias que oran, esa oración fuera efectiva, el mundo no estuviera transformado? Estuviera transformado. ¿Por qué no está transformado? Porque faltan elementos para que mi oración llegue a la presencia del Señor. Eso está clarísimo. Por esa razón, cada día yo debo entender. El libro de Santiago nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, a mí me gusta el sistema que usaba la iglesia primitiva en cuanto a la repartición de lo que nosotros conocemos como Santa Cena, que no se llama Santa Cena, se llama Santa Comunión. En ese momento nosotros estamos en una unidad con el Espíritu de Dios y el Señor está en medio de nosotros. Por eso se llama Santa Comunión. El Señor hizo la última Santa Cena. Y en ese momento, cuando ellos hacían eso, por ejemplo, se tenía el pan. Entonces, al que estaba a mi lado, yo cogía un pedacito y se lo pasaba el pan al que estaba a mi lado. El que estaba a mi lado tomaba un pedacito y se lo pasaba al siguiente. O sea que si había algún problema entre ellos, entonces no podía estar. Porque si tenía algún problema con alguna de esas personas, pues no le pasaba el pan. Y eso era para mantener la armonía y la unidad en la iglesia. Ahora, la iglesia estaba bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando todos nosotros estamos bajo la dirección y el poder del Espíritu de Dios, vamos a tener una sola posición en cuanto a Dios se refiere. Por eso debemos cada día buscar ese acercamiento continuo al Señor. David tenía una costumbre que nosotros debíamos tenerla. David, Daniel, todos esos grandes hombres de Dios oraban 3 veces en el día. ¿Y usted cuánto ora? Pues sí. ¿Cuántas veces comemos en el día? 3 mal contadas. Ahora, ¿cuántas veces nosotros comemos espiritualmente? Por eso estamos así, Panzú. Porque le metemos a esto como si fuera un basurero. No. En el hombre espiritual se necesita alimentarse continuamente con la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser el manjar mejor que nosotros podemos comer. Por ejemplo, ahorita vamos a meter los pies abajo de la mesa para comer arroz de habichuela. Esta comida que estamos comiendo es espiritual. Esta comida nos va a dar mejor resultado que aquella que vamos a comer ahorita, que es material y es para este cuerpo físico. Y este cuerpo físico, cuando se separa el espíritu de este cuerpo, entonces viene lo que se llama la muerte física. ¿Y qué hacen con este cuerpo? Este cuerpo lo tiran allí atrás y allí se pudre. Pero esa alma salvada va al paraíso. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que cuidar nuestra alma, tenemos que cuidar el hombre interior, tenemos que alimentar el hombre interior. Y la oración es uno de los elementos principales para nosotros mantener esa armonía y unidad con nuestro Padre Celestial. Es necesario que nosotros tengamos esto en cuenta. Y así como David, Jeremías, Daniel, todas esas grandes lumbreras del evangelio eran personas que tenían una disciplina de oración. A veces los cultos de oración se hacen monótonos. Mira Juan, mira Pedro, mira que no tengo comida mañana. Todas esas cuestiones son las que repetimos continuamente. Pero ese no debe ser. Cuando yo voy al Señor, yo voy sin un programa. Y ahí yo le voy a decir: Señor, dime qué es lo que debo expresar. Y el Señor entonces me da las palabras que debo expresar. Me da la dirección por las cosas que debo orar. Pero muchas veces nosotros oramos por las cosas materiales. Y lo que nosotros debemos hacer es lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. ¿Cuáles son las demás cosas? Las cosas materiales por las cuales nosotros nos preocupamos. Entonces, es necesario, por eso fue que el Señor preparó esta parábola. Esta parábola, y comienza la parábola, dice: también le refirió Jesús una parábola
¿Sobre qué? Y cuando habla sobre, está diciendo la autoridad por encima de eso es esto. Entonces debo entender. Y no dice sobre la oportunidad, dice sobre la necesidad. Si ahora mismo esos abanicos están funcionando y se va la corriente eléctrica, ¿qué pasa? Bueno, pues así mismo nosotros, cuando nosotros nos despegamos de Dios, pues también nos apagamos espiritualmente. Por eso es que dice la necesidad de orar siempre sin desmayar. Cuando usted se desmaya, usted está fuera de sí. A usted lo llevan como un babonú, como usted ni sabe lo que tiene, ni sabe dónde está fuera de sí. Entonces a veces nuestros afanes se convierten en un obstáculo para nuestra oración a nuestro Padre Celestial. Y dice orar siempre. No es nada más cuando hay culto de oración. No. El salmista decía en el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Se ha entendido que es estar en el templo todos los días. No. Estar en la presencia de Dios cada momento. Cuando yo estoy barriendo esa basura, Señor, así como esta escoba se lleva esta basura, así yo quiero que tú te lleves todo lo que hay en mí que no es de valor. Cuando nos estamos bañando, que nos enjabonamos. ¿Para qué nos enjabonamos? Para quitar todas las bacterias que tenemos en el cuerpo. Así yo quiero, Señor, que por dentro tú me enjabones con tu sangre preciosa y te lleve toda contaminación, toda bacteria que me está dando problemas. Cuando estamos cocinando, que vamos a echarle sazón, Padre, mira la cebolla, el ajo, la salsa, la sopita que estoy preparando, así yo quiero que tú prepares el sazón de mi vida. Todas esas son maneras de cómo nosotros mantenernos conectados con nuestro Padre Celestial. Es lo mismo que en su casa. En su casa usted prende la radio y pone una cosa y le sale muchísimas cuestiones ahí. Ahora cuando usted así y pone una música cristiana, oiga, usted acaba más rápido sus oficios. ¿Usted sabe por qué? Porque vienen los ángeles a ayudarle. Vienen los ángeles a ayudarle a usted a terminar sus oficios. ¿Por qué? Porque usted ha perfumado su casa con el sabor del Espíritu Santo de Dios. Entonces el Señor, como respaldo a eso, como paga a eso, envía a los ángeles para que le ayuden a salir de los oficios. Entonces el Señor le está refiriendo esto por estas dos cosas: orar siempre sin desmayar. ¿Cuándo es que nosotros más oramos? ¿Cuando la cosa está buena o cuando está mala? Cuando está mala. Entonces no, nuestra oración debe ser continua, esté buena o esté mala. Porque si yo solamente voy a Dios cuando tengo problemas, entonces yo tengo a Dios como cosa, como el ingenio. Un tiempo de molienda y un tiempo muerto. Entonces puede ser que el Señor me diga, bueno, tú pasaste tu zafra, pasa tu tiempo muerto. No. El cristiano, el creyente puede ser como sea, como quiera. Pero el cristiano tiene una responsabilidad de esa conexión con el Espíritu de Dios permanentemente. Entonces, este pasaje nos habla aquí de dos personajes: un juez y una viuda. A veces tenemos un juez injusto que nos hace la vida imposible. Y ese es el momento, ahí que se necesita la oración. Pero entonces nosotros queremos que cuando oramos por ese problema, pues el problema se resuelva al otro día. No. Dios no es microondas. Ese es el microondas que nosotros le metemos una comida y le pone 2 minutos, 3 y ya está que tira humo. Dios no es así. Dios no es así. Lo vamos a ver aquí en esta parábola. Dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Para qué el Señor pone esto? ¿Para qué Él pone eso? Que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Con decir que había un juez en la ciudad ya era suficiente. No. Es para que entendamos la magnitud del problema que tenía esta mujer, que era un problema que esa era la única persona que le podía resolver.
Pero no estaba en eso porque era un ateo él. No temía a Dios ni respetaba a nadie. Está como la ONU, que no respeta a nadie. Por eso tenemos todo estos conflictos. Pero a Dios no. Entonces esta mujer, este hombre, mire la posición de ese hombre. ¿Quién le daba orden a ese hombre? Nadie. No había nadie. Y así a veces tenemos nosotros problemas que buscamos. A veces buscamos personas. Mire, hable con Juan, que este problema, mire, yo no quiero tener problemas con él, cosas. Hable con él para que él entienda que él está equivocado. Nosotros hacemos eso, buscamos a fulano, buscamos a estas personas que pueden como mediar para que la persona cambie de mentalidad. Hay problemas que se resuelven así, pero hay otros problemas que tienen una base espiritual. Hay instrumentos que el diablo levanta para hacernos la vida imposible. Pero hay algo que yo debo entender. Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados según su propósito. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues si alguien se levanta contra mí sin yo ser el ocasionante de eso, yo lo que tengo que hacer es orar. Pero orar con fe. Ahí está el problema. Nosotros oramos, pero sin fe. Y la fe es una persona que se llama Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces mi crecimiento espiritual es de primer orden para yo tener una fe firme. Una fe que puede enfrentar cualquier problema que venga. Lo puedo enfrentar porque yo no soy el que lo voy a enfrentar. El que lo va a enfrentar es el autor y consumador de la fe. Entonces todo esto yo debo entenderlo. Por eso es que este tiempo es un tiempo de nosotros orar sin desmayar. Nosotros no debemos esperar que tengamos un problema para orar. No. Nuestra oración debe ser permanente. Cuando nosotros oramos permanentemente, porque hay que hacer una aclaración aquí. Nosotros pensamos que cuando doblamos rodillas estamos orando. Y yo puedo doblar rodillas y no humillarme. El humillarse ante Dios es de primer orden. Aunque usted no se doble una rodilla físicamente, es venir a Él sin ningún mérito, solo el mérito de Jesús. Y porque Él está en mí, entonces a Él yo le voy a decir: a través de tu espíritu, dime qué es lo que debo expresar, qué es lo que debo hacer en este momento tan difícil. Yo recién convertido, que a mí me metían al horno temprano. Ya a los 4 meses me metieron al horno temprano. Y yo no conocía nada de eso. No sabía qué era prueba, qué era nada de esas cuestiones, ni paciencia. Pero yo como era un niño espiritualmente, entonces yo lo que hacía, le decía: Señor, dime, ¿qué es lo que debo hacer? Yo no hallo qué hacer. No encuentro salida a esto. Dime lo que debo hacer. Y Él me decía lo que tenía que hacer. Y en 2 ocasiones, a las 12 de la mañana, abrí la puerta del callejón para irme sin brújula, solamente con la ropa que tenía puesta y no llevarme nada, para que nadie supiera dónde estaba. Entonces cuando yo abría la puerta, el Señor me decía: ¿para dónde va, mi hijo? Yo estoy en el asunto, tranquilo, aprende. Tuve que aprender. El cristianismo no se lo enseña a nadie. El cristianismo, usted es el protagonista de él. Entonces debe entender que el Señor nos habla de arrepentimiento y convertimiento. Nosotros nos arrepentimos, nosotros entonces resucitamos espiritualmente. Ahora en el convertimiento es que el Señor establece su naturaleza en nosotros. En su naturaleza en nosotros es que pone todo lo que nos ha regalado en Cristo Jesús. Por tal razón yo tengo que crecer espiritualmente. Este libro no es para tenerlo como un desodorante aquí abajo. Este libro es para comérselo. Este libro es para escudriñarlo. El Señor mismo lo dijo, Juan 5:39: escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan evidencia de mí. Entonces esta letra se convierte en verbo, se convierte en espíritu cuando yo la escudriño, como estamos haciendo ahora mismo. Porque yo podía leer eso y ya cerrar la Biblia y comenzar a hablar a ustedes de eso. No. Usted
El ojo, el entendimiento tiene ojos. Cuando usted tiene su Biblia delante de usted, usted comienza a leer, su entendimiento se va clarificando, se va ejercitando. Entonces lo que usted está leyendo lo va entendiendo. Porque el Espíritu Santo está en usted, que es el maestro, y es el que inspiró esta palabra, y es el que la revela. Entonces esta mujer, cuando el verso 3 dice, había también en aquella ciudad una viuda. Una viuda, él pudo haber dicho una mujer. No, una viuda. Porque la viuda no tiene nada. Es para que entendamos la magnitud del problema. Una magnitud bien profunda, difícil de resolver. Porque este hombre ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y dice que esa viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ella tenía un enemigo, puede ser. ¿Qué era lo que tenía la viuda? Le mataban el esposo, puede ser. ¿Qué tenía la viuda? Que el esposo tenía una deuda, él se murió. Entonces cuando sucedía eso, si tenía hijos, el que le hizo el préstamo, entonces tomaba a los hijos para que los hijos trabajaran hasta que se pagara el último centavo que debía el padre de ellos. Podría ser que esta mujer tenía una casita y alguien se la quitó y ella estaba en la calle. Entonces en ese momento difícil, ¿qué usted puede hacer? Clamar a Dios. Es lo único que puede hacer, es ir donde la persona, para que la persona entienda. Porque no, ¿qué hacía con ella donde el juez? No hacía nada. Pero lo que ella hacía ante Dios sí tenía valor. Es que la oración, mi hermano, tiene valor. Nunca crea que la oración tiene una medida. No, tiene una medida si usted entonces cree que es así. No, mi oración, yo voy sin tiempo, ni teléfono. Que lamentablemente el teléfono tiene a mucha gente preso. El anticristo no es que le van a poner 3 ahí, ni aquí. El anticristo va a tomar su cabeza, su mente. Hay gente que no puede estar sin el teléfono. Que si va a comer su teléfono, que si va para el baño su teléfono, ya usted está en la lista de ser sellado. Porque no es que le van a poner 3 aquí. Es que le va a tomar el control de lo que usted trabaja con la mano y su mente. Entendamos eso. A mí me pueden poner 80 sellos a este cuerpo. Esto se va allí. Pero el sello del Espíritu Santo no se borra. Entonces cuando yo me arrepentí, el Señor me puso el sello de propiedad. Ahora yo tengo que adueñarme de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Y entonces esa plenitud del Espíritu Santo es el que me da la fortaleza, la sabiduría para yo enfrentar los problemas que vienen a mi vida. Y cuando el diablo viene a querer atacarme, lo espanto como un perro. Por la autoridad y el poder que está dentro de mí a través de Jesús. Entonces esto dice, entonces el verso 4 dice, y él no quiso por algún tiempo. No quiso por algún tiempo. Es un buen indicio. Porque dice que por un tiempo. Él puede haber dicho, él no quiso radicalmente. El problema es que cuando nosotros estamos atravesando por problemas y nosotros le oramos a Dios por el problema y lo dejamos en la mano de Él, yo no lo tomo otra vez. Entonces ahora comienza el gimnasio de mi fe. Ahora yo voy a saber qué clase de fe tengo. Mi espera en la respuesta de la oración. Entonces se está ejercitando en mí la fe a través de la paciencia que me ha dado las pruebas. Hay que entenderlo. Eso no se lo enseña a nadie. Eso hay que aprenderlo sobre la marcha. Yo tuve que aprenderlo sobre la marcha. Porque la longanimidad no me la enseña a nadie. Yo tengo que aprenderla. Y tengo que cultivar en medio de las pruebas. Tengo que cultivar eso para que haya longanimidad. Para cuando estoy en medio de la prueba no me desespero. Espero tranquilamente. Esperar en Dios no es fácil, pero hay que esperar.
porque Él es el que tiene la solución. Entonces yo quiero que solucione, tengo que esperar el tiempo de Él, porque el tiempo de Él y el mío no es el mismo. Yo recuerdo una pastora me dijo a mí, yo no le oro más a Dios. ¿Y por qué? Él no oye mi oración. Pero ¿cómo que no la oye? No, pues yo le oraba muchísimo por un problema que tengo y el problema es lo que hace que se acrecenta más. Oh. Y entonces, ¿cómo van a ser sus miembros si usted dice que deja de orar porque ya Dios no le responde? Y sus miembros entonces, ¿qué usted le está enseñando? Esto es personal. Si esa pastora ya no oraba y yo estoy en esa iglesia, yo voy a orar. Yo voy a orar y yo voy a recibir el favor de Dios. Aunque ella no lo reciba, yo sí lo voy a recibir porque yo lo voy a buscar. Cuando yo entiendo esto de orar siempre sin desmayar. Y dice que él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí su conciencia. Una conciencia cauterizada habló. El Señor le puso a que la conciencia le hablara a él. Usted sabe que mientras nosotros estamos durmiendo, el Espíritu Santo de Dios aconseja nuestra conciencia. Fíjese la importancia de orar siempre. Él aconseja nuestra conciencia y la transforma. Dice Hebreos 9:14 que el Señor nos ha librado de obra de conciencia muerta. Una conciencia muerta es una conciencia que no tiene el gobierno de Dios. Nuestra conciencia es una conciencia viva, regenerada a través precisamente de la transformación que hizo Jesucristo en nosotros. Por eso es necesario que yo entienda bien claramente esto. Fíjese, dice entonces el juez no sea que viniendo de continuo, permanente, pero cada vez que ella iba allá, ¿sabe lo que hacía ella? Se humillaba ante Dios. Señor, voy para el juez, hablándole el corazón, así como tú hiciste con Faraón, hazlo con él también. Y esa petición de ella, cuando ella iba, ella nunca se enfrió. Cada vez que ella iba, el juez le decía, oye, déjame tranquilo. Cada vez que ella iba, le decía eso. Pero ella no se paró. Ella siguió, ella sabía a quién le había orado primero. Entonces ella pudo entender la calidad de su fe, que insistía, aún diciéndole el juez que no, el que podía resolver, aún diciéndole que no, ella siguió y oraba a Dios. Y entonces iba donde el juez. Y mire lo que el juez dijo: no sea que viniendo de continuo, no dice no sea que viniendo a veces de continuo me agote la paciencia. Porque agotarle la paciencia, ¿sabe lo que podría pasar? Que él mandara a trancar a la viuda, o que ese incomodar, no va a resolver nada, haga lo que usted quiera. Pudo haber hecho todo eso. Fíjese cómo el Señor entonces toma este ejemplo radical, profundo, imposible de resolver, porque estaba en las manos de un hombre. Pero la viuda entendió que aunque el hombre, el juez no le hacía caso, Dios sí le hacía caso y le iba a hacer justicia. Ahora oiga lo que dijo el Señor. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Ustedes oyeron lo que él dijo? ¿Cómo se sabe que ustedes lo oyeron? No es porque se lo haya leído. No es porque se lo haya leído. Es porque usted se convenza de la magnitud del problema que tenía esta viuda con este hombre intransitable. Y yo entienda, para Dios no hay nada imposible. Yo sé que mi Redentor vive y Él viene en auxilio mío. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Esa es la actitud que tenía la viuda. La viuda nunca desconfió de que el problema se iba a resolver. Ahora, el Señor toma eso para darnos la enseñanza esta mañana. Pero vamos a ver que tiene requisito. Verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Hasta ahí está bien. Ahora yo tengo que saber si soy escogido.
Por ejemplo, ¿cuántos discípulos tenía el Señor? 100 y pico. Pero de esos 100 y pico escogió 12. Hoy es lo mismo. ¿Cuándo somos escogidos? Cuando Él pone su naturaleza en nosotros. Cuando Él entonces pone su presencia en nosotros. Y ahora nosotros tenemos un gobierno teocrático. Ahora todo lo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer en la voluntad perfecta de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprenda la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese debe ser nuestro papel. No son nuestros problemas. Nuestros problemas no nos pueden quitar el sueño, sino que debemos ir confiados de que Él oyó mi oración. Y si oyó mi oración, Él va a responder. ¿Cuándo? En el tiempo de Él, no mío. Hay una historia de Daniel, que Daniel se propuso, una visión que él tuvo de lo que venía. Y entonces Daniel tomó ese tiempo para apartarse con el Señor. Y vino el ángel Gabriel y le dijo: mira, Daniel, desde que tú propusiste en tu corazón apartarte estos 21 días para Dios, y en una petición que tú le estabas haciendo, desde ese día, antes de comenzar, desde ese día el Señor despachó la orden para resolver tu problema. Pero ¿quién era Daniel? Él no tenía a Jesucristo morando en su corazón, pero tenía la simiente de Dios. Y nosotros tenemos la simiente de Dios a través de Jesucristo. Por esa razón, ahora es que somos hijos de Dios, porque tenemos el ADN de Dios. El Espíritu de Cristo está en nosotros para ayudarnos en nuestras debilidades. Por tal razón, no le hagamos caso a ese que siempre está hablando en los oídos. Mira, tú ves que Dios no te ama, que mira, te dejó solo. Mira los problemas, se fue la mujer, se fue el hombre, y tú no ves que Dios no te ama. Antes tú no tenías esos problemas. Y si usted se deja arrastrar de la lógica, como me iba a pasar a mí, que yo no tenía ninguna clase de problema. Yo no llegué al evangelio porque tuve problemas. Yo estaba bien. Y el Señor entonces me llamó, yo le respondí y vine con todos mis problemas. Y todavía 3 meses con todos mis problemas y la misma vida desordenada que llevaba. Pero al 4.º mes Él comenzó, porque yo le dije: Señor, pero tú me ofreciste una vida nueva y yo estoy viviendo la misma, que tengo que ir a la corrupción para yo sentirme alegre, contento. Entonces yo quiero esa vida nueva que tú me ofreciste. Y ahí comenzó el proceso. Pero no fue fácil. Ustedes como jóvenes tienen una gran ventaja. La transformación que Dios hace en ustedes lleva menos propósito que la transformación que Él tenía que hacer en mí. Porque ustedes no se revolcaron como yo me revolqué en el lodo. Por esta razón, ustedes son privilegiados. Entonces, ¿qué hacer? Que el maligno va a tratar de robarle a ustedes su salvación. Ahora en la juventud, por eso se han inventado tantas cosas para hacer que los jóvenes no piensen ni a estudiar ni a trabajar, sino que piensen en lo que piensa la mayoría de la juventud, que no piensen mañana ni piensen el hoy, sino solamente vivir la vida. Pero después es doloroso. Entonces el Señor dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Oiga esto, que claman a Él día y noche. Eso se llama orar permanentemente. Pero como decía ahorita, no es que usted pase el día entero de rodillas. No es eso. Es que cada cosa que usted hace en el día es una oportunidad para usted orarle a Dios. Por ejemplo, salimos para acá, para el templo. Desde que salgo del templo: Señor, voy al templo, no voy a ocupar un banco. Yo voy a oírte a ti. Yo necesito una palabra que me sirva a mí para comenzar una semana en victoria y olvidar todos los problemas que he pasado en esta semana. Cuando usted sale de su casa con ese propósito, mire, puede ser que solamente digan gloria a Dios y aleluya. Ya usted recibió lo que necesitaba. Porque ese gloria a Dios y aleluya, y usted lo recibió, y entonces el Señor lo llena a usted de su poder. Y ahora usted va a comenzar una semana en victoria. Y todo lo que pasó en la semana pasada se olvidó.
y sale contento de aquí. Usted no ve cómo estábamos gozando ahorita con los coritos, después de adorar a nuestro Padre Celestial. Entonces, que claman a Él día y noche. Día y noche. Eso se llama permanencia de oración. Cada cosa que yo estoy haciendo en el día, yo puedo aprovecharla al Señor. Mira esto que estoy haciendo. Yo quiero que tú hagas eso conmigo también. Eso es así. Ahora, fíjese, otra pregunta. ¿Se tardará en responderle? ¿Qué ustedes creen? ¿Se tardará? Humanamente sí, lo vamos a ver que se tarda. Pero espiritualmente no. Porque yo entregarle ese problema a Él, ya el problema no soy yo el que lo tengo. Ahora el problema lo tiene Él. Ahora el que va a buscar la solución del problema es Él, no yo. Entonces, por esta firmeza de la viuda, mire lo que él le ablandó el corazón al juez. Déjame resolver a esta mujer. Me va a colmar la paciencia. Déjame resolverle. Entonces pone ese juez injusto. No lo vamos a poner como un ejemplo de Dios. No, como un ejemplo del otro. Porque quien nos hace la vida imposible es el otro. Quien nos trae los problemas es el otro. Pero la Biblia dice en Santiago 4:7: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Quiero que el diablo esté lejos de mí. Me someto a Dios. ¿Cómo me someto? A través de la oración, de la obediencia a su palabra, de sacar tiempo de calidad para Dios. Eso es. Yo no tengo que hacer letanía para eso, sino ir a Él. Yo no tengo que estar parado delante de un cuadro de cosas para que yo secarme a Dios. No, porque Dios es espíritu. Entonces, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, porque Él es espíritu. ¿Se tardarán en responderle? El verso 8 dice: os digo que pronto le hará justicia. Pronto. En el tiempo de Dios es pronto. ¿Cuántas cosas le pedimos al Señor? Y quisiéramos que Él nos las dé en esta semana. Y el Señor dice: si te la doy esta semana, te va a hacer daño. Es más, hay cosas que nosotros le pedimos a Dios que Él no nos la da, porque nos va a dar problemas. Por eso es que es necesario una vida de oración permanente, sin desmayar, para que nuestra mente esté clara. La mente de Cristo, en la mente de Cristo no entran problemas. Los problemas que entran en nuestra mente humana no entran en la mente de Cristo. Por eso es que el Señor nos regaló la mente de Cristo. Dice 1 Corintios 2:14, creo que dice: tenemos la mente de Cristo. En ese pasaje dice claramente: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Creo que el verso 16. Quiere decir que la mente de Cristo yo tengo que ponerla a funcionar. ¿Cómo la pongo a funcionar? Siendo hacedor de su palabra. Cada enseñanza que yo recibo, yo la voy a practicar. Ella va a tener su resultado positivo. Eso hay que comprenderlo claramente. Entonces el Señor os digo que pronto les hará justicia. Pero cada vez que usted encuentra un pero en la Biblia, párese, vaya a la nevera, bébase un vaso de agua y luego vuelva a leer otra vez, porque después del pero hay algo que hay que poner, hay que analizar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ahora, ¿cuánto esperan el Hijo del Hombre? ¿Y cuánto esperan al Hijo de Dios? El Hijo del Hombre para juicio. El Hijo de Dios es cumplimiento de lo que Él dijo: yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces nosotros esperamos al Hijo de Dios. Por tal razón, oigan bien, por tal razón en nosotros no cabe la falta de fe, porque autor y consumador de la fe vive en nosotros. Entonces, si Él vive en nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es mantener esa llama encendida.
Y mantener esa llama encendida no es vocear mucho y brincar mucho. No, es ser hacedor de la palabra. Dice la Biblia en Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le temen. Entonces, si nosotros estamos esperando el Hijo de Dios, esta situación que tenía la viuda no debe preocuparnos. Porque el Hijo de Dios está en nosotros. Ahora, el que no tiene a Cristo sí tiene que preocuparse. Porque cuando la situación se apriete, la fe de muchos va a tambalear. Usted ve lo que tienen su fe en la Virgen María. Ahora están tambaleantes. Porque ahora han dicho que ella no es mediadora. Y ellos tenían su creencia en ella. Ahora, ¿qué va a pasar con ellos? Pero nosotros no tenemos ese problema. Porque nosotros recibimos a Jesucristo, autor y consumador de la fe. Por tal razón, lo que nosotros debemos tener seguridad de que Cristo está en nosotros. Y por tal razón no debemos estar preocupados por absolutamente nada. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y exhibirá tu justicia como el mediodía. Entonces, esto es para pensar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pues ya la iglesia no va a estar aquí. Ya la iglesia no va a estar aquí. Ya los cristianos no van a estar aquí. Ahora los religiosos sí van a estar aquí. ¿Qué usted quiere estar en ese momento? No, pues si está en ese momento, yo le digo que me le dé un abrazo al anticristo. La palabra dice, uno de los hombres que tenía esa disciplina de oración, que fue Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas profundas que tú no conoces. La solución de este problema que tenía la viuda, ella no sabía cómo se iba a resolver. Y el Señor, como ella clamaba a Dios, el Señor le resolvió de la mejor manera. Así usted y yo, cuando tenemos problemas, no nos pongamos locos. Cuando tenemos problemas, vamos al Señor. Y si yo tengo cualquier situación, por ejemplo, yo tengo una debilidad de usar drogas, yo no se la voy a esconder a Él. Señor, mira, cuando yo me tranco en mi casa, yo me pongo a usar drogas. Yo necesito que tú me ayudes a liberarme de eso, porque eso no te agrada. Pero tú sabes que es una cadena que arrastro del mundo. Y Él lo hace. Es un proceso. ¿Cómo yo me liberé? O cómo el Señor me liberó a mí, por ejemplo, del ron. Bueno, cuando la palabra que a mí me predicaron, que fue esa de Mateo 11:28, venid a mí los que están cargados y cansados y yo les haré descansar. Entonces yo puedo ir con mi ron y con mi fiesta, ven con todo. Ah, pues aquí es. Porque en el ser humano hay una inclinación a adorar a un ser sobrenatural que no lo conoce. Y cuando me dijeron así, entonces yo participé de esa célula de estudio. Ya la segunda noche ya yo quería arrepentirme, porque la palabra entró como fuego en mi corazón. Y ya yo entendí que estaba en miseria espiritual y que el Señor me llevó allí para hacerme conocer mi miseria espiritual, pero también la puerta por la cual yo debía entrar. Y de ahí comenzó ese proceso. No fue de la noche a la mañana. Si yo me tomaba, por ejemplo, 10 botellas en el día, compré 9 al otro día. Después compré 8. Después fui así bajando hasta que quedé en una. Cuando quedé en una, en ese momento que me pasó un problema en mi casa, que un coco cayó de una mata y yo estaba acostado abajo. Y el coco cayó en medio de las piernas. Y yo juntaba siempre las dos piernas, yo las juntaba. Después que terminaba el trabajo de mecánica, tiraba los cosas hasta que los huesos sonaran para que el cansancio se me fuera desapareciendo. Y ese día yo no junté las dos piernas, sino puse una a cada lado, y estoy mirando para el cielo. Entonces cuando estoy mirando para el cielo, yo vi a las nubes como que tenían manos y estaban alabando a Dios. Eso me llevó a mí a un pensar, digo, Dios mío, esto no se hizo solo, esto tuvo alguien que hacerlo. Y en ese instante cae ese coco y me cae en medio de las dos piernas.
Cuando ese coco cayó, que ni seco, ni maduro, no tenía ni siquiera, ni estaba enfermo, era un coco de agua sin una rayita. Que por eso fue que yo lo pude ver como lo que fue, un milagro. Y cuando cayó ese coco ahí, yo mandé a buscar una botella. Digo, bueno, yo dije que no iba a tomar hoy, pero esto yo lo voy a celebrar, pues yo era un muerto o un inválido. Y así mismo fue, mandé a buscar la botella de ron. Cuando destapo la botella de ron, yo acostumbraba a los que están un poquito de mayor de edad, conocen lo que era un vaso cervecero, de eso que hacen los velones ahora. Y yo me tenía que meter 3 medios vasos de eso, uno detrás de otro, porque me prendía la sangre. Y de ahí para adelante yo bailaba hasta música americana. Pues ese día cojo un chin en la tapita y me lo pongo ahí en la boca, que ni se le notó a la botella que se sacó. Cuando yo me puse eso, que eso me tocó la lengua, yo perdí el conocimiento, yo no sabía dónde estaba. Y en esa oscuridad que yo no sabía dónde estaba, una cosa oscura así, viene una luz de allá para acá, una luz potentísima, y una voz atrás que decía, ya, hasta aquí está bueno. Y la botella duró allá, un mes duró la botella, y el tío mío se la bebió. Porque Dios actúa así. Yo no estoy esperando que yo falle para caerme a palo. No. Aquí yo doy gracias que pertenezco a esta iglesia. Esta iglesia no enseña fanatismo. Usted ve que el énfasis se hace en la palabra, usted lo lee para que usted conozca la verdad. No se obliga, usted tiene que hacer esto, no. Se le enseña la palabra, mire, la palabra dice esto. Usted decide si hacerlo o no hacerlo. Por ejemplo, esta mañana el Señor nos ha dado ahora un consejo acerca de cómo nosotros podemos mantener una disciplina de oración continua y constante para que nosotros recibamos el beneficio de Dios a través de lo que nosotros le pedimos. Ya el Señor nos enseñó esta mañana. Ya lo que tenemos que ser practicantes de eso. Si somos practicantes de eso, nosotros vamos a tener la victoria cada vez que tengamos un problema. Porque ya sabemos que Dios está atento a oír nuestras oraciones. Entonces esto, fíjense, cerramos con esto. El capítulo 10 de Romanos. Si quieren que usted lo vea. Capítulo 10 de Romanos y verso 17. Yo quiero que le pongan mucha atención a esto, porque esto ha sido mal interpretado. Capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír. Oiga bien, la fe es por el oír. Y el oír, hay dos cosas, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir, si yo no tengo oído para oír, quiere decir que yo recibo la palabra y yo la escucho. ¿Cómo yo sé que la escuché? La escuché porque no le hice caso, no la puse en la práctica. Ahora, cuando yo la pongo en práctica, entonces yo la oí. Eso entonces produce en mí un oído espiritual. Ahora, cada vez que yo oigo la palabra viva de Dios, la revelación de la palabra, se produce en mí un fortalecimiento de mi fe. Que no es que yo haga mucha Biblia. No es eso. Es la palabra de Dios. Por eso hay que entender que esta palabra es escrita, pero esta palabra tiene una vida detrás, un espíritu. Y esa palabra es espiritual. Y ahí es donde ella hace las transformaciones. Por eso es que dice la palabra del Señor, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y se lo estaba diciendo a gente que estaba en la iglesia. Si había alguno que solamente se había arrepentido, entonces eso le servía para convertirse, para que entonces Cristo tome el control de su vida. Así que, amados, la necesidad de orar siempre sin desmayar. Y órenle al Señor pidiendo que esta palabra el Señor le ayude a ponerla en práctica y usted va a ver el resultado, el beneficio que usted va a tener. Ya no va a tener esa preocupación que tengo este problema, no. El problema se lo dedicamos al Señor y esperamos en Él. Esperar en Él. Esperad y ved que yo soy Dios. Eso dice Él.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición del consejo que tú nos has dado en esta mañana, Padre. Te pedimos ahora que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, y que estas palabras las pongamos en la práctica para que ella traiga el resultado para el cual tú le envías en esta mañana. Bendice cada uno de tus hijos e hijas que hemos podido estar en esta tu casa, pidiéndote, Señor, que en el transcurso de esta semana tú seas con nosotros. Guárdanos y líbranos del hombre perverso, violento e impío, y ayúdanos a permanecer firme en la roca, Padre celestial, para que así alcancemos la estatura del varón perfecto, bueno para toda obra, Padre. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia, bendice los pastores y los dirigentes de esta congregación, para que continuemos hacia adelante, llevando este evangelio a todos los lugares, Señor, y forzándonos, señores, para que nosotros entendamos que solamente en ti tenemos la solución total y plena de todo problema, no importa la magnitud. Así como esta viuda, nosotros insistiremos en orar continuamente sin desmayar, para recibir el beneficio de ese esfuerzo de orar continuamente. Gracias te damos en el nombre bendito, precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios le bendiga, y para adelante con Cristo siempre.